Buenas noches, aquí su servidor César Vázquez, en este canal cultural de análisis de obras literarias, filosóficas e históricas. En esta segunda temporada, a diferencia de la primera, vamos no a analizar obras individuales, sino lo que vamos a hacer es analizar temas. Y en esta ocasión he decidido empezar con el análisis del tema de la independencia de los países de América Latina y el Perú. Sin embargo, para empezar, antes de empezar con el desarrollo del tema, tres puntos muy importantes. Primero de ellos. El primer punto es con relación a la pregunta de cuál es el interés de este canal. Pregunta que me han hecho muchos amigos y de repente algunos suscriptores. Pues bien, el objetivo de este canal es simplemente difundir cultura. Particularmente pienso que una persona que ha leído e investigado sobre un tema, aparte de tener mucho gusto y satisfacción por conocer cada día más, yo creo que es muy importante que lo comparta. Que comparta lo que conoce y lo que sabe con otras personas, en especial con los jóvenes, que podrían continuar una línea de investigación. En segundo lugar, ¿por qué el tema de la independencia de América Latina y el Perú? El Perú, el próximo año, va a cumplir 200 años de su independencia política. Entonces yo creo que es muy importante reflexionar sobre cómo es que ocurrió realmente esa independencia política del Perú. Porque yo creo que si nosotros queremos buscar soluciones para el futuro, es muy importante que aprendamos cómo surgió nuestro país en el pasado. Y también es muy importante, finalmente, este punto, me gustaría que quede claro en relación con nuestro enfoque. En esta ocasión vamos a tocar un tema histórico. Particularmente pensamos que la historia la hacen los hombres. Entonces vamos a explorar sobre todo sus biografías. Vamos a ver quiénes fueron los personajes que colaboraron de alguna u otra manera con lo que nosotros entendemos por independencia. Y justamente en este primer video y en esta primera ocasión vamos a tocar un personaje no muy conocido aquí en el Perú, pero sumamente importante, Francisco de Miranda. En esta biografía de Picón Salas, que fue editada por Losada, ¿sí?, tenemos la imagen de nuestro personaje el día de hoy, Francisco de Miranda. Venezolano, nace el 28 de marzo de 1750. Criollo, sí, criollo de origen español, su familia era de Tenerife. Sin embargo, a pesar de ser un criollo, nunca era aceptado por su círculo de amigos en Caracas. Lo consideraban un español, un extranjero. Y así lo consideraron durante toda la época escolar. Destaca, es un estudiante brillante, conoce de historia, de filosofía, de gramática, literatura. Era un muchacho muy aplicado. En 1771 decide viajar a España. En España, como muchos otros jóvenes de su época, como por ejemplo sucedió también lo mismo con San Martín, estudió en la escuela militar, sobre todo estrategias militares. Según cuenta su biógrafo Picón Salas, gustaba mucho de estudiar los libros de estrategia de Federico el Grande de Prusia. Pues bien, Miranda llega al grado de capitán y tiene que estrenarse en las armas. En aquella época España estaba en conflicto con el sultán de Marruecos, al cual vence Miranda en sucesivas batallas. Sin embargo, no le dan el ascenso. Ya en esa época Miranda ya tenía, digámoslo así, lecturas, porque era un lector, digámoslo así, afanoso. Tenía lecturas revolucionarias, empezaba a leer a Rousseau, a Montesquieu, empieza a tener cierta simpatía por las ideas de la Ilustración y las difundía sin ningún temor en los círculos intelectuales. Por eso la Santa Inquisición,
en España empieza a ponerle el ojo. Y es por eso que el marqués de Cajigal, quien era su padrino y protector, personaje muy curioso del cual vamos a hablar en unos minutos, decide llevarlo con él a Norteamérica. ¿Por qué a Norteamérica? Porque España en esa época decide apoyar la independencia de las 13 colonias, junto con Francia. Las 13 colonias de Norteamérica, del yugo inglés. Y combate al lado de Hamilton, al lado de Jefferson, al lado de Washington, en la famosa batalla de Pensacola. Así que ya tenemos a Miranda, este venezolano, ya lo tenemos como héroe de guerra en España y lo tenemos como héroe de guerra en la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Sin embargo, Miranda tenía algunos defectos. Era muy mujeriego, le gustaba conquistar mujeres y también era muy soberbio. En los círculos norteamericanos también había franceses, había españoles y según dicen su conversación era muy altanera. Entonces empieza a ganarse enemigos. En Cuba, cuando llega a Cuba, la Santa Inquisición cubana empieza a tenderle mano. Entonces, otra vez protegido por el marqués de Cajigal, le recomienda mejor irse a Londres. Es muy curioso este marqués de Cajigal que protege a Miranda, porque después de algunos años, el marqués de Cajigal es el que va a encabezar un batallón que se va a enfrentar posteriormente a Bolívar, cuando llegan 10.000 soldados españoles a las costas venezolanas para sofocar la revolución de Bolívar o la rebelión de Bolívar. Entonces, es muy curioso, ¿no?, que un personaje que haya apoyado a un revolucionario como Miranda después se enfrenta a otro revolucionario como Bolívar. Quizá el marqués de Cajigal no perdonaría la traición que Bolívar le hizo a Miranda. Y de eso vamos a hablar en otro video. Pues bien, el hecho es que Miranda llega a Londres, pero no se queda en Londres. A partir de ese momento empieza a trotar el mundo, ¿no? Empieza a ir por Prusia, Polonia, Austria, Hungría, Grecia, Italia, Constantinopla, y siempre perseguido por agentes españoles, sobre todo agentes de la Santa Inquisición, ¿no? Eso en especial es narrado en una novela histórica de reciente publicación. Les recomiendo esta novela, muy importante, muy interesante. Se titula El Caballero de San Petersburgo, de Mayra Montero. Es una novela muy interesante que habla sobre el famoso Pedro de Macanaz, que era un agente español que se encargaba de perseguir las actividades de Miranda. ¿Por qué perseguir las actividades de Miranda? Porque Miranda ya en esa época ya era un revolucionario neto. En realidad estaba buscando un monarca que financiara una expedición libertadora a América Latina. De ahí su importancia en la independencia de países latinoamericanos o hispanoamericanos. En Austria conoce en la corte al famoso príncipe Potemkin. ¿Quién era Potemkin? Era el preferido, el favorito de Catalina la Grande de Rusia. Y con el padrinazgo de Potemkin llega donde Catalina la Grande, se hacen grandes amigos, según dicen sus biógrafos, conversaban de Diderot todo el día. Aparte, él dominaba como 10 lenguas. Era un hombre encantador. Y les propone, según dicen algunos biógrafos, a Potemkin que comande una flota rusa, una flota rusa que partiría del lado del Pacífico de Rusia y empezara desde Norteamérica a independizar a todas las colonias de España. La idea ya se la venía vendiendo a numerosas monarquías, financiar una expedición, obviamente con soldados extranjeros. Miranda había probado ser un general muy interesante, muy importante, ¿no?, muy conocedor. Pero ¿por qué el interés de algunas monarquías de financiar expediciones? Porque en esa época España tenía prohibido el comercio libre con países hispanoamericanos. Hay que recordar
que todas las potencias europeas tenían que buscar agentes españoles en el puerto de Cádiz para comerciar con países hispanoamericanos. Entonces, muchas monarquías necesitaban colocar sus productos en otros mercados. Entonces necesitaban de alguna manera que los mercados de Hispanoamérica se abran de forma libre. Ya no querían utilizar estos agentes españoles. Entonces, estas ideas de Miranda, de alguna manera, eran, digámoslo así, eran bien oídas, bien atendidas por algunos nobles europeos. Sin embargo, Potemkin fallece muy joven, Catalina la Grande también, iba a morir más adelante, él la conoce en realidad bastante adulta, a la señora. Sin embargo, Catalina la Grande lo protege, le da incluso hasta rango diplomático, le abre las embajadas en Europa. Muchos de ellos logran salvarlo porque lo iban a apresar muchas veces. La persecución contra él era terrible, ¿no? Era enemigo número 1 de la realeza española. Entonces, por eso es que se tiene que refugiar en Francia en 1791, que está en plena revolución. Hay que recordar la Revolución Francesa en 1789. En París es recibido por los girondinos, Broissot y Pétion. Hay que recordar que en esa época habían dos bandos, ¿no? Los girondinos y los jacobinos. Los girondinos eran los moderados, a los cuales pertenecía Miranda, y los jacobinos, que eran mucho más radicales, donde estaba Robespierre, por ejemplo. Sin embargo, en ese momento tienen que unirse porque viene un ejército extranjero a sofocar toda la revolución. Un ejército austro-prusiano. Hay que recordar que María Antonieta, la esposa de Luis XVI, que iba a ser guillotinada, era hermana del emperador de Austria, que era José II. Entonces, un ejército austro-prusiano venía, comandado por el duque de Brunswick, a exterminar la revolución. Entonces, los franceses, comandados por Dumouriez, empiezan a llamar, ¿no?, a todos los capitanes generales que estuviesen. Entonces había un extranjero que era venezolano, que era Miranda, quien había sido pues triunfador contra Marruecos, había sido también héroe de la independencia norteamericana, había estado con Catalina la Grande, o sea, mejores cartones no tenía. Entonces sirve bajo las órdenes de Dumouriez y en la batalla de Valmy, ¿sí?, derrotan a las tropas austro-prusianas. Sin embargo, Dumouriez veía en el venezolano a un futuro rival. Era un hombre mucho más culto, era un hombre obviamente políticamente más hábil. Le encarga una línea del ejército poco disciplinada, la cual es derrotada en una batalla de Leo. Entonces, posteriormente sus amigos girondinos caen y también Miranda cae en desgracia. Es procesado y condenado a la guillotina. Sin embargo, tiene tanta suerte que 3 días antes de que lo guillotinen pasa por la guillotina Robespierre, su máximo enemigo. Entonces se salva de la guillotina Miranda y pasa a ser un héroe de la revolución. No hay que olvidar que en el Arco del Triunfo de París están los nombres de todos los héroes de la revolución y uno de esos nombres escritos en el Arco del Triunfo dice Francisco de Miranda. Ese es el tamaño del personaje que estamos tratando ahora. Pues bien, logra conocer a Napoleón. Napoleón era un militar, en aquella época todavía no era el emperador. Logra encontrarse, cruzarse con Miranda y la impresión que le provoca Miranda a Napoleón es la que dice más o menos así en su diario. Dice: tiene fuego sagrado en las venas. Eso tiene este hombre. Es un Quijote. Pero a diferencia del Quijote, este hombre no está loco. Así se expresaba Napoleón
de Francisco de Miranda. Pero ¿cuál es la relación que tiene Miranda con el Perú? Veamos. Miranda empieza a circular entre París y Londres, porque ya hemos dicho, él esperaba un financiamiento para poder tener una expedición libertadora europea hacia América. Pues bien, empieza a tener contactos con franceses, con ingleses, empieza a rodearse de un círculo revolucionario, vamos a llamarle así. Dentro de ellos estaba Pedro José Caro de Cuba, que después lo va a traicionar. Estaba un peruano, José del Pozo y Sucre, peruano. Y según dicen, un chileno llamado Manuel José de Salas, que todavía no está muy claro si era chileno o no. Pero uno de los personajes que le sirve a Miranda para ingresar en estos círculos aristocráticos, revolucionarios, es un peruano llamado Pablo de Olavide, el cual es tocado, y yo les recomiendo en especial este libro, titulado Masones y Masonería en el Perú, publicado en 1961, donde se habla de Pablo Olavide, ¿no?, de formación jesuita. Hay que recordar que muchos jesuitas habían apoyado la causa de la revolución. Hay que recordar que la corona española había expulsado a los jesuitas. Entonces los jesuitas de alguna manera tenían obviamente sus razones para conspirar contra la realeza española. Este hombre, Pablo Olavide, que era un anciano en esta época, había sido un personaje muy reconocido en Europa, porque había sido procesado 2 veces por la Inquisición, una vez aquí en Lima y otra vez en España. Entonces, Pablo Olavide tenía esa reputación que Miranda necesitaba. ¿Para poder qué? Para poder ingresar en estos círculos intelectuales europeos. Y según dicen, lo ayuda Pablo Olavide a Miranda a, de alguna manera, ingresar en estas altas esferas. Pues bien, este personaje, ¿no?, posteriormente, ¿no?, lo va a apoyar a él en su entrada a Londres. En Londres empieza a formar sus pequeñas logias independentistas, dentro de los cuales uno de los documentos que él utiliza mucho como propaganda revolucionaria no es más que una carta de un peruano llamado Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. De hecho, años más tarde, cuando Miranda logra su expedición libertadora hacia Venezuela, reparte como propaganda la carta a los españoles americanos de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Entonces, tiene mucha afinidad con el Perú. En estos círculos independentistas, llega un muchacho que él va a iniciar prácticamente en la masonería, un muchacho llamado Bernardo Riquelme, ¿no? No le suena a nadie, obviamente, ese nombre. Después de conversar con él, Miranda le dice, ¿y por qué no utilizas tu apellido real? ¿Quién era Bernardo Riquelme? Era hijo de un virrey del Perú, de un ex virrey del Perú. Entonces lo anima a utilizar su apellido real y este muchacho se llamaba Bernardo O'Higgins, quien va a ser el célebre independentista en Chile. Pues bien, así empieza nuestro primer video de esta segunda temporada, cuyo tema principal es la independencia de América Latina y el Perú. En un próximo video continuaremos con esta apasionante historia y veremos qué más sucede con este personaje y otros más de la independencia de América Latina, de Hispanoamérica. Muy bien, ha sido un gusto, un fuerte abrazo, esperemos que pasemos este trance del coronavirus y compartan esta información y mi recomendación es siempre la lectura ante todo, si es posible, más en estas épocas. Un fuerte abrazo y será hasta el próximo video.